Cuatro, muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí José Ignacio Noguera con su club de lectores. Seguimos profundizando en el modelo ADCAR. Hoy esperamos ver, de ser posible, no lo sabemos, dos capítulos. Y vamos a tener gran placer de compartir con Marcos Albán, que nos está trayendo uno de ellos, que él preparó la presentación. ¿Ok? Y después vamos a tener un conversatorio con Eli, Lina y Marcos y yo del siguiente capítulo. Tenemos inicialmente estos capítulos. Capítulo 6 reforzamiento, y capítulo 7 modelo ARCA, ¿no? Recordamos que los primeros 6 capítulos eran una introducción a las palabras, y después de eso el 7 y otros son herramientas que vamos a tener, ¿no? ¿Sí? Y les pongo la presentación. Marco, poco a poco, me dices cuando te voy pasando. Nos pusiste esta frase tan interesante. Cuéntanos. Muy buenas, muchas gracias. Saludo a todos. No sé si me Hola. escuchan bien primero. Sí, perfecto. Se escucha Ya. bien. Sí, primero me parece interesante por dos aspectos. Uno, este señor John Cotter, pues es un referente en el tema de la gestión del cambio. Y él dice que cuando celebramos los éxitos, entonces alimentamos el compromiso. Y tiene mucho que ver con todo lo que se trata este capítulo 6 acerca del refuerzo, ¿no? eh, al final del día, lo más importante, digamos, es poder hacer que la gente se sienta parte del cambio. O sea, que ellos son integrantes y son factores determinantes en lograr el cambio que quiere la organización, el grupo, el equipo. Ujú. Entonces, podemos pasar, por favor. Y luego nos trajiste esta muy bonita motivación. Dos teorías. Sí, entonces, básicamente, la parte del refuerzo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, trata muchos aspectos, pero sin lugar a dudas uno de los aspectos más importantes es poder mantener a la gente comprometida, es decir, hacer que ellos formen parte del proceso, se sientan dueños del proceso. Y obviamente para mí era fundamental conocer los conceptos de la motivación. Un gusto, Antonio, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Entonces, Sorry por la... Ya estoy aquí. Gracias. Sí. entonces ahí traíamos dos aspectos. Uno, creo que es muy conocido el tema de la pirámide de Maslow, ¿no? Y en donde vemos los grandes grupos, obviamente primero viene esas necesidades fisiológicas que son las básicas sobre las cuales comienza a subir tu, eh, tu satisfacción y tus necesidades. Luego tienes el tema de la seguridad, el tema de tu familia, de sentirte seguro entre ellos. Luego viene la afiliación o el tema social, es decir, los grupos en los cuales nosotros nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Y más arriba ya tienes una parte que no le puse un nombre, pero creo que es la imagen, lo dice todo, es el reconocimiento. O sea, cada vez es uno de los elementos más altos dentro de las necesidades del ser humano y uno de los grandes motivadores, el ser reconocidos. Y gran parte de lo que vamos a ver en el tema del refuerzo es sobre el reconocimiento, sobre el proceso en el cual nosotros damos a los colaboradores que sean parte del proceso y que sientan que ellos son la base del cambio. Porque acordémonos, como bien decía Eli hace un momento ahí en las conversaciones previas a la presentación, de que el ADCAR es un proceso individual. Es decir, que cada una de las personas tiene que estar comprometidas con el proceso para que el proceso pueda tener al final del día un resultado satisfactorio, los beneficios que se buscan. Y claro, al final tenemos la autorrealización, pero o sea, lo importante, lo que sobre todo me interesaba aquí que se note, es que el reconocimiento es uno de los elementos o de las necesidades más altas dentro de lo que busca una persona. Y también aquí había una teoría interesante desarrollado por otro estudioso en el tema psicológico, que es este señor Víctor Brown. Y él desarrolla un sistema en el que dice, de las expectativas, tú pasas a la instrumentalidad, es decir, al desarrollo de sistemas. Entonces, tienes un esfuerzo que tú decides ponerlo en función a las expectativas que vas generando, de lo que quieres lograr, de lo que vas a obtener. Entonces, tienes unos resultados de primer orden. O sea, tengo un objetivo y yo pongo el esfuerzo. Al poner el esfuerzo, obtengo un rendimiento y comienzo entonces estos primeros objetivos que son
un mejor desempeño, comienzo a ser creativo, obviamente comienzo a hacer a calidad en mi desarrollo, en mi trabajo, y luego estoy también presto al tema de rendir cuentas, es decir, de obtener resultados concretos de lo que estoy queriendo. Y claro, al final todo eso me desemboca a algo más que yo quiero, algo más que es propio de la naturaleza de la psicología de cada persona, que es obtener el reconocimiento, elogios del jefe, un aumento salarial que es una recompensa, al final es un reconocimiento también, el ascenso, es decir, he hecho un esfuerzo, he mejorado mi rendimiento, he llegado al objetivo y por lo tanto yo deseo tener una mejor condición. Seguridad en el empleo y aceptación por parte de los compañeros de trabajo. No sé qué opina de esto Eli, qué opina de esto Antonio. Sería Sí, interesante. sí, me gustaría reforzar lo que estabas explicando en relación a la pirámide de Maslow, ¿verdad? Con un punto que comentamos en las sesiones pasadas, que somos individuos sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros trabajamos nuestro crecimiento personal como individuos y nosotros damos, ¿verdad? Que de hecho la vía de dar es la vía que nos ayuda a nosotros a seguir evolucionando, no la de recibir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros reforzamos ese crecimiento, lo compartimos y recibimos el feedback, ahí es donde entra la parte social, porque nosotros vamos a entregar eso a un entorno de seres, de los cuales vamos seguramente a recibir un feedback, una respuesta, y entonces ahí entramos en esa parte que nos enriquece desde el punto de vista de poder ver otras perspectivas o de inclusive evaluar cómo se está percibiendo lo que yo soy. Entonces, digamos que son como dos etapas que nosotros vivimos y refuerza o potencia aún más nuestro camino evolutivo, nuestro camino de crecimiento personal o inclusive profesional, ¿no? Entonces, que en este caso estamos enfocándolo hacia la parte de crecimiento profesional también. Entonces, eso por la pirámide de Maslow. Y lo otro que quería también reforzar este esquema que está súper bien ejemplificado con la parte organizacional, pero trayendo otro ejemplo, este señor Víctor Brown te resalta, bueno, tú tienes un desempeño, ese desempeño tiene una recompensa y entonces la persona con esa recompensa le genera valor. Y todas esas cosas que a nosotros nos generan valor nos enganchan. Y dos ejemplos que vi cuando estaba investigándolo en la red, está el juego de Candy Crush, está Duolingo, porque aplican ese mismo método, que es el de rendimiento, recompensa, y me quedo enganchado con ese juego o con ese aprendizaje, ¿no? En el caso de Duolingo. Eso sería. Gracias. Y Bien. comenzamos con el capítulo 6, Bueno, el capítulo 6 reforzamiento. es el reforzamiento, reforzar. Vamos, por ¿Verdad? favor. Y nos trajiste esta frase. Esta frase, y lo interesante de esta frase, creo que luego también se la ha visto constantemente, es del autor del libro que estamos ahora justamente leyendo y que dice que el cambio sostenido no sucede sin un refuerzo sostenido. Entonces, es justamente lo más importante es entender que no solo tenemos que hacer el cambio, sino que tenemos que hacer que ese cambio sea perdurable, que sea sostenible en el tiempo. Y la forma de hacerlo es el refuerzo, que es el objetivo fundamental de reforzar. Vamos, por favor. Y nos trajiste un resumen. Ya. Entonces, en resumen, dice que el refuerzo, pues obviamente es el último elemento del modelo ADKAR, pero son tres propósitos fundamentales que quieren sostener o guardar. Uno, y de lo que habíamos justamente lo que nos dice esta frase, que el refuerzo sostiene el cambio y evita que las personas, dice, vuelvan a caer en los viejos comportamientos. ¿Sí? Eso es un tema fundamental. Dos, que el refuerzo genera el impulso durante la transición, porque el refuerzo no solo es al final, sino también es durante el proceso. Es decir, lo vamos a ver después dentro de este grupo de técnicas, en la medida en que tú le vas dando refuerzos durante el proceso, durante lo que ellos llaman acá la transición, entonces vamos a hacer que haya un impulso favorable para que siga el cambio siendo efectivo.
¿sí? Y tres, creo que esto es muy bonito, dice crear una historia que las personas recuerden. Es decir, el refuerzo, obviamente si fue positivo, nos quedará en la mente de que este proceso de cambio ha sido bueno y vamos a estar propensos a que a las siguientes ocasiones hagamos nuestro mejor compromiso, hagamos nuestro mejor esfuerzo para continuar. ¿Y qué pasaría al revés? ¿Qué pasaría si al final esta historia no es positiva? Pues simplemente vamos a estar opuestos a a las siguientes etapas o procesos de cambio que puedan presentarse en la organización, en nuestras vidas, en lo que queramos a tratar. Nos vamos a asustar, el cambio no nos va a gustar. Por eso es fundamental que esta historia sea una historia bonita, como los cuentos de hadas, para que luego podamos seguir en el proceso. Entonces, dice, si el cambio se refuerza, se celebra, ¿sí? Y aumenta la disposición y la capacidad para cambiar. Ahora, aquí habla de tres puntos que son exitosos. ¿De qué se refiere que un refuerzo sea exitoso? Dice que primero, que sean significativos para la persona reconocida. Es decir, no le des no le hacerle llegar un regalo a una persona, una pelota de fútbol a alguien que juega hockey. O sea, no tendría mucho sentido, no va a ser significativo para la persona. Otro tema muy importante que dice que lo que celebremos, de lo que reforcemos, tiene que estar asociado con logros reales, es decir, con las metas o con los hitos que hayamos programado y que el alcanzar a esas metas, esos hitos, son los que tienen que ser celebrados, son los que tienen que ser reforzados. No hay consecuencias negativas para el comportamiento deseado. Significa que no traiga o acarree factores negativos para que las personas sigan en el cambio, sigan proclives al cambio, que les sea a ellos grato seguir en el proceso del cambio. Y el último punto dice que se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación que son fundamentales porque nos permiten estar en cada momento, saber en tiempo real, digamos, cómo estamos con el tema del cambio. Se están obteniendo los objetivos, tenemos puntos que tratar, ahí existen tal vez algunas barreras que hay que minimizar o eliminar para que el cambio continúe. Esos son los conceptos fundamentales de este capítulo. Y Por- tenemos estos puntos claves. Aquí tenemos los puntos claves para los gerentes de proyectos técnicos. Entonces nos da 5 elementos fundamentales bajo los cuales nosotros deberíamos trabajar el tema de reforzamiento. Y dice, 1, celebraciones y reconocimiento. 2, recompensas. 3, retroalimentación de los empleados. 4, auditorías y sistemas de medición del desempeño. Y por último, los sistemas de rendición de cuentas. Eh, Aquí nos hace una observación interesante que yo la resalté, y es que muchas veces dice que los gerentes técnicos solo se enfocan en el proceso y se olvidan de que el cambio tiene que ser sostenido. Es decir, no solo tenemos que cumplir con el proceso, sino que ver que efectivamente el cambio esté siendo adquirido por las personas y a largo plazo, o sea, que ese cambio se quede y sea perdurable. Entonces ahora podríamos ver uno a uno los puntitos que hemos analizado. Entonces, muy rápidamente, las celebraciones y reconocimiento, que sin lugar a dudas es la parte más importante, porque el reconocimiento, más allá incluso de del factor que pueda ser también involucrado el tema monetario, es un tema del compromiso que adquirimos, de ese reconocimiento, de ser aceptados, como bien decía Eli, socialmente, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestro grupo de trabajo. Entonces, ese reconocimiento es fundamental. Y claro, dice que aquí el que cumple el papel fundamental son aquellos que están directamente sobre el grupo de trabajo, los gerentes y los supervisores de primera línea. Entonces, dice que la forma más efectiva son las conversaciones individuales. Es decir, que privadamente el supervisor, la persona directa sobre la cual, digamos, responde el empleado, es el que le tiene que decir y agradecer por el esfuerzo, por el desempeño que está teniendo y por los éxitos que está logrando al mantener el tema del cambio. Ese dice que es el sistema más eficaz y el que más resultados da. Luego habla del reconocimiento público, es decir, aquí hace una recomendación en el sentido de que se hace un reconocimiento público
cuando tú tienes una persona que puede transformarse como en una guía o en un modelo a seguir. Entonces, a esa persona en específico se le puede hacer ese reconocimiento de tal forma que los demás compañeros, todos los demás colaboradores lo vean como un objetivo a él a dónde seguir. O sea, que se replique lo que él está ejecutando. Y también obviamente nos habla de las celebraciones grupales, que son importantes, es decir, eh, cuando se va obteniendo de repente o se va obteniendo cierto tipo ya de alcances o hitos que son importantes en el desarrollo del cambio, entonces hay que celebrarlos en grupo y hacer que la gente se sienta bien, se sienta que están siendo constantemente eh, se les está siguiendo y que es el interés de que el cambio se produzca, ¿sí? Y aquí abre un paréntesis, lo he subrayado, que es fundamental la participación del patrocinador principal. ¿Por qué? Dice, la gente lo sabe que él es el líder de la gestión del cambio y le interesa a la gente escucharlo a él, saber cómo estamos nosotros haciendo para el criterio de esta persona. Entonces, que él participe dentro de estas celebraciones es sumamente importante, porque entonces realmente le está dando el valor que tiene que tener el tema de la celebración. Y dice que obviamente que estos éxitos iniciales que se celebran nos sirven para justamente generar el impulso y que el cambio continúe. Y pone unas advertencias que es importante tomarlas en cuenta que, por ejemplo, el olvidar de reconocer y agradecer el esfuerzo de los empleados puede ser crítico, porque si no les damos a ellos ese feedback, ellos van a sentir que ya no hay el interés y que no se están fijando en ellos, en su esfuerzo, en su desempeño. Cuando se hace el reconocimiento público, en cambio, nos dice, ojo, hay que escoger adecuadamente. Ten mucho cuidado que la persona realmente sea un referente al grupo y que no vaya a ser, digamos, escogido tal vez por algún concepto personal, particular, y que realmente no represente esta persona un diferente, un concepto diferente que necesite ser resaltado, porque eso más bien puede originar este malestar dentro del grupo. Y el último, en el tema de las celebraciones grupales y justamente de la participación del patrocinador, dice que si se ignoran y que si estos pequeños alcances del grupo, estos éxitos, estas metas que se consigan, no se celebran, entonces más bien se desvanece el impulso y el ánimo de la gente de continuar. Sigamos, por favor. Aquí habla de las recompensas, ¿no? Y habla dos temas importantes. Entonces, nos dice que obviamente es importante que nosotros definamos cuáles son los objetivos de rendimiento que deben cumplirse para que se den las recompensas, ¿no? Entonces, sí le deja muy claro que si ya hubo un compromiso desde el inicio de algún tipo de bonificación o incentivo monetario, tiene que cumplirse. Porque si tú no cumples tu compromiso, mucho menos lo va a hacer la gente o el personal que está involucrada en el tema del cambio, ¿sí? Y que igual estos reconocimientos deben implicar un proceso igual, o sea, esta recompensa debe ir acompañada, al igual que de estos otros elementos no monetarios, el reconocimiento, el agradecimiento, y que esta recompensa es el logro justamente de haber alcanzado el objetivo deseado. Y aquí se hace un tema importante, que hay una diferencia de la recompensa cuando se hace contra los éxitos o contra los hitos que se han alcanzado en el proceso versus aquellos que tú puedes haber tenido al inicio para lograr un compromiso. Esos más bien, más que recompensa, deberían estar tratados dentro del tema del deseo, o sea, de ganar la voluntad de la gente. Sigamos, por favor. La retroalimentación de los empleados. Entonces, es importante, dice, que nosotros escuchemos a las gentes, que sepamos en dónde están ellos, que sepamos realmente cuánto ha calado en ellos el proceso, cuánto realmente ellos están ya utilizando el tema, los procesos de los sistemas que son parte del tema del cambio. Entonces ahí nos da unas ideas fundamentales que se pueden utilizar en entrevistas, grupos focales o encuestas, ¿no? Pero que es importante, si no conocemos cuál es el estado real del cambio, no podremos saber dónde están las dificultades que debemos tratar para continuar en este proceso. O sea que es fundamental escucharles constantemente a ellos para saber dónde estamos. Sigamos, por favor.
el sistema de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, en este sistema de rendición de cuentas, eh, acá le puse el concepto exacto, dice que es el conjunto estructurado de principios, prácticas y procesos que están diseñados para asegurar que las personas, los equipos y los líderes cumplan con sus responsabilidades. Y ahí, pues obviamente marca elementos básicos. Uno, que esté una definición clara de cuáles son las responsabilidades, los roles y las tareas que tiene que cumplir cada una de las personas. Tiene que estar acompañado, obviamente, por un proceso permanente de aprendizaje y de capacitación que te permita justamente mejorar esas, acordémonos, habilidades que hablábamos en la presentación anterior, que son fundamentales, ir haciéndonos competentes en nuestras actividades. Y claro, en la otra parte, los objetivos tienen que ser claros y medibles para que puedan ser evaluados en forma periódica. Y lo que habíamos hablado de una u otra forma anteriormente, el tema del feedback y el diálogo, es decir, el rendimiento que estamos obteniendo, permanente conversación, esta permanente saber las opiniones, cómo está la gente, cómo se siente en los procesos. Y esto al final nos va a arrojar dos temas que son fundamentales, que toda esta información tiene que ser transparente y compartida con todo el grupo, con toda la organización, para que sepamos realmente dónde estamos, cuál es nuestro estado, estamos llegando a los beneficios o no estamos llegando a los beneficios. Y obviamente también está acompañado de lo que ellos dicen las consecuencias, es decir, cuáles son las recompensas que se obtienen por lograr las metas y cuáles serían las acciones correctivas en caso de que ellas no se logren. ¿Sí? Pasemos, por favor. Entonces, sobre esto, lo que dice es que si hacemos el cambio, obviamente toda organización debería tener un sistema de rendición de cuentas. Entonces, también en el sistema de cambio tenemos que hacer el cambio correspondiente al sistema de rendición de cuentas. De tal forma que con este sistema de rendición de cuentas que obedezca a los objetivos, a los beneficios que se aspiran de este nuevo cambio, también este sistema tiene que estar adaptado o ser involucrado dentro del cambio para que al final las personas responsables sean los dueños de las consecuencias, es decir, de lo que ellos desarrollen y saben a dónde tienen que llegar, cuáles son los objetivos deseados, ¿sí? Entonces, aquí dice que tienen que integrar y dice que los líderes y gerentes de la empresa asumen la responsabilidad del cambio y son directamente responsables de su éxito. Y el último punto me parece importante, y él dice que no se puede dar por cerrado el sistema del cambio hasta que se transfiera la responsabilidad del equipo del proyecto a la empresa, es decir, al conjunto de directivos, gerentes, supervisores que desarrollan y que son los que encargados de que ese cambio se permanezca y sobre todo de que lo estén evaluando permanentemente para saber que el cambio realmente llega o se obtengan los beneficios que sean requeridos. Sí, pasemos, por favor. Allá era, hasta ahí lo tenías que eran esos, ¿no? Sí, exacto. Y este era un súper resumen, ¿no? Sí, sí, este es un súper resumen donde nos da los factores más importantes que son lo que hemos visto desde el capítulo 2 al capítulo 6 que son básicamente los lineamientos fundamentales o los conceptos básicos del modelo ADKAR, desde la conciencia hasta el refuerzo. Entonces, a mí lo que más me gusta de toda esta tabla son las preguntas claves. Sí. En la conciencia dice, ¿por qué es necesario el cambio? En el deseo dice, quiero participar en el cambio. Entonces ahí, obviamente, contestando las preguntas individualmente es como nosotros como gerentes técnicos o como gerentes del cambio tenemos que lograr esto, o sea, que la gente quiera participar en el cambio. Luego viene el conocimiento, ¿qué debo saber para cambiar? Ahí hablamos del tema de saber, saber hacer y saber Claro. poder. Mm, Y luego sí, tenemos obviamente las habilidades, los skills o, tanto las que son naturales y propias de nosotros como las que obviamente tenemos que desarrollar y ser competentes. ¿Puedo poner en práctica el cambio? Esa es la pregunta. Y la última, ¿no? El refuerzo que acabamos de ver y dice, ¿qué me asegura el cambio que se mantenga? ¿Qué me asegura que el cambio se mantenga? Entonces, para mí, la gran respuesta es la motivación, el reconocimiento. Y claro, el tener unos objetivos claros y poderlos medir me va a permitir eso, pero creo que en la medida que el compromiso de la gente esté,
los objetivos son mucho más sencillos de alcanzar. Y ahí están los ejemplos. Creo que este es un gran cuadro sobre el tema de lo que hemos visto hasta la fecha. Sí, y había un cuadrito adicional que era esto, los indicadores, Ujú. la forma de medirlo y la escala de medición de tal a tal. Pero uno siempre le dice, bueno, sí, pero lo lograste tal, ¿no? Como quien dice. Y entonces, yo creo que abrimos la discusión sobre este capítulo. ¿Qué piensan? Sí. Mira, sobre esa tabla, recordemos que al inicio, cuando comenzamos como, digamos, con la Esta. apertura del ADCAR, recuerdo que los practicantes nos comentaban que si la evaluación llegaba a 3 o menos, entonces ahí debería de considerarse como parte de la estrategia las acciones que se tengan que tomar para poder subir esa puntuación en la evaluación, ¿no? Por cada una de las letras. Entonces era un indicador de por dónde comenzar a la hora de hacer el despliegue de la estrategia. Esa, y otra cosa que tiene que ver con lo que estaba explicando ahorita Marco, la importancia de que cuando tú haces un reconocimiento, bien sea individual o inclusive, bueno, si es individual, que sea un reconocimiento obviamente que se merece el empleado o la persona. Ahora, cuando haces también el reconocimiento público, hay un impacto, ¿verdad? Que puede ser positivo o negativo, porque si ese reconocimiento se da simplemente porque estamos en la etapa estamos en esa etapa, en ese proceso, en la línea de tiempo del proyecto, entonces vienen los reconocimientos y ahí seleccionamos a alguien y pum, se lo damos, pero no tiene ningún tipo de merecimiento respecto a lo que ha contribuido con el cambio, entonces eso también puede tener un impacto negativo en las personas porque se pierde la credibilidad y se pierde la potencia respecto a la colaboración y al compromiso principalmente, ¿no? Que me parece súper importante esa palabra, como dice Marco. Este, mm, para seguir manteniendo el cambio y no volver atrás a la forma Ujú. vieja de hacer las cosas. Antonio, ¿tendrás algún comentario de este capítulo No, o de súper todo lo que hemos visto? interesante. Gracias, Marco, por la presentación muy nutritiva. Para mí, definitivamente, el tema de que la gente se sienta motivada, y aquí es donde hay algo me causa ruido. Estamos hablando de reconocimiento externo, sin embargo, deberíamos tener la suficiente madurez emocional para tener reconocimiento interno independientemente de lo que pase fuera y que nosotros somos valiosos independientemente de lo que pase. Y si diste tu máximo esfuerzo y diste tu 100%, no importa que el de afuera aplauda o no aplauda. Apláudete tú internamente y contribuye con lo que tú consideres que puedes aportar para que el cambio sea exitoso. Esa es la Ujú, reflexión que me viene ahorita después de haber escuchado toda la Sí, presentación de Marco, de entender que efectivamente sí, estamos trabajando con temas de cambio, sin embargo el cambio empieza por uno. Y las preguntas que estaban en esa lámina son fenomenales porque preguntando es que uno termina identificando esos patrones o esos elementos que tienes que transformar y que definitivamente contribuyen a que uno pueda ser mejor, porque no hay nada que, digamos, una persona que tenga el compromiso, que tenga la madurez y que tenga la motivación interna, intrínseca de lograr algo, es imparable. ujú. correcto. Mira, Eh, Antonio nos acaba de dar un resumen como de 3 libros. Estefano, ¿algún Claro. comentario? Creo que estás ahorita en un depósito, en un almacén. Pregunto, ¿tienes algún Hola, ¿qué tal? comentario? Yo sí tengo que comentar, o sea, y gracias por la presentación, de verdad me parece que está súper completa. Cuando estaba leyendo el libro, o sea, la pregunta que me sigue quedando, sobre todo en la parte de refuerzo, es cuando el cambio implica eh, la colaboración o la puesta en práctica de un proceso por parte de un equipo que es completamente externo al tuyo. Y las métricas de ellos no se ven nada afectadas eh, si implementan el cambio o no. Y la pregunta, o sea, en ese caso creo que el refuerzo es mucho más complejo. A menos Ya va, que, pero
Perdón, Estefano, sigue. No, no, dime, ¿qué pasó? No, es que cuando dices que hay un equipo externo el cual está vinculado al proceso que tú estás llevando a cabo, o sea, o que la persona que está viviendo el cambio está llevando a cabo, Ujú. ya ahí es un tema de madurez de la organización, porque cuando nosotros en esta etapa decimos que se vincule el logro de objetivos de la empresa con el cambio y además cuando hablamos en la etapa de habilidades y de conocimiento, que no Mm. solamente era saber sobre el instrumento de cambio, sino también saber sobre roles, saber sobre responsabilidades, saber sobre cambio de procesos, saber sobre cambio de herramientas. Todo eso se vincula a los objetivos de la organización a través de un balance scorecard. Entonces, si el management team de la empresa está casado con el compromiso de cambio que se está gestionando a través del ADCAR y esa entrega final que dice Marcos que debe suceder del equipo del proyecto al management team de la organización, ya debería de tener objetivos e indicadores de medición de desempeño para poder Claro, que ellos le den lo que pasa es continuidad a que eso. eso suena muy bien en el papel, ¿no? Pero yo estoy Bueno, pero trayendo por como eso, por eso digo, problemas que nivel veo, de he visto en madurez. mi, Sí, es claro, que tiene que ver con el nivel de madurez, Estefano. Yo te entiendo claro, pero perfectamente porque, déjame terminar por el ejemplo para ver, porque en verdad es algo con lo que me he enfrentado a lo largo de los años varias veces y quiero ver si hay algún tipo de ideas, porque no lo he visto nada más en una empresa, sino en varias. Y por ejemplo, me acuerdo años atrás, una empresa durante la época de Navidad teniendo que sacar paquetes que eran órdenes que venían de clientes y básicamente para poder tener visibilidad sobre los pagos de los contratistas, había que sacar los órdenes siguiendo las órdenes, sacar las órdenes siguiendo SOPs, o sea, procesos que se hayan aprobado. Pero sí, pero lo que pasa es que en ese almacén había un cambio de gente continuo, entonces los SOPs se olvidaban, y al final, ¿cuál era la prioridad del almacén? Sacar las órdenes. ¿Y cuál es la prioridad de la empresa? Vender. Pero al mismo tiempo se pierde dinero porque no logras tener visibilidad sobre el pago de tus contratistas. Entonces es un problema que yo he visto N veces. Yo entiendo el tema de la madurez, pero creo que se puede volver súper complejo. Entonces, en el libro vi el tema de refuerzo, el tema de consecuencias, el tema de los premios, todo eso. Pero me sigue pareciendo que, sobre todo cuando las empresas se hacen más complejas y pasa el tiempo y hay como un eh, turnover o un cambio, no me acuerdo cómo se dice, un cambio de personal continuo, pues generalmente muchas veces los cambios quedan en el olvido, ¿no? Y son suplantados por nuevas personas o por la urgencia del momento. Entonces, eso fue algo que leí, o sea, lo leí en el libro, estaba buscando como que, bueno, ¿qué puedo aplicar acá? Y me parece que las opciones que da el libro están chéveres, pero me parece que sigue como faltando eso. Yo, desde mi punto de vista, yo veo que a menos que todos los equipos afectados o los equipos clave afectados tengan métricas que que ellos son responsables por esas métricas y se ven afectadas esas métricas, si el cambio no se pone en práctica, creo que a la larga es difícil mantener el cambio. Cuando incluye a varios socios dentro de una misma organización, los cuales no necesariamente se ven afectados por las mismas métricas. Esa era mi comentario. sí. O sea, a mí me Lina, parece que es todo un caso de evaluación. sí, Lina, ¿tienes algún comentario? Sí, José Ignacio, yo estoy de acuerdo, bueno, con lo que estuviste comentando y diría que igual la fase de reforzar es la más crítica, porque yo creo que cuando ocurre un cambio, el ser humano por naturaleza va a comparar con lo que tenía antes. Un ejemplo muy sencillo, alguien que vive en Bilbao y que se muda en Madrid, a lo mejor los primeros meses puede estar muy a gusto, pero al cabo del tiempo va a ser una comparativa. Y si por algún motivo, aunque él cuando se vino a vivir a Madrid estaba convencido de que le venía mejor, no sé, cualquier cosa puede hacer que al final se diga, bueno, al final me toca volver a Bilbao. Y doy este ejemplo porque creo que en las empresas
muchas veces nos pasa lo mismo cuando hay un cambio de organización o algo. Al inicio la gente está muy, bueno, muy feliz, encantada, dice, sí, queremos, que vamos por lo mejor y todo. Y claro, el año siguiente se van cerrando las cuentas, ven cómo va avanzando la cosa y bueno, y las personas con más influencia en la empresa deciden que este cambio no está bien, influencian a la mayoría de la gente y ya te cuesta como el doble de trabajo demostrar que a largo va a ser mejor. Bueno, una de las cosas que nosotros quedamos en este momento era que el capítulo número 7 lo íbamos a dejar para la próxima reunión debido a la cantidad de herramientas y temas que tiene. Pero voy a adelantar un poquito unas laminitas, ¿le parece? ¿Qué es lo que me refiero? Sí, En sí. ese famoso cálculo, una de las láminas que se montó era la que estaba asociada a riesgos. Porque si uno de los elementos no se hacía bien. Y fíjate que te dicen que los dos altos riesgos son el deseo y y el reforzamiento. Entonces, ya de por sí el modelo te está diciendo desde un comienzo que tienes que hacer un gran énfasis en lo que significa tu etapa de reforzamiento y aparte de la de deseo. Mm. ¿Lo ven? Entonces, claro, si tú me... Y a lo mejor tiene ese calificativo que te dice, bueno, yo soy gerente de proyecto técnico y no soy el gerente de proyecto de cambio. Pero también está esa famosa historia de que uno tiene que preocuparse en la medida de lo que uno hace, de que también las actividades de gestión de cambio se implementen, ¿no? A menos que tú me digas, yo como gerente de proyecto técnico llegué a la parte de la entrega de la solución y yo voy a hacer lo posible porque hasta la entrega de la solución la cosa funcione bien. Y el reforzamiento vendría después de entregar la solución, ¿verdad? Uno lo ve así, pero en ese manejo de producto donde tú tienes este gerente de proyecto técnico, este gerente de proyecto de cambio y el traspaso al cliente, pues uno entendería que desde el punto de vista organizacional, la gente de operaciones tiene que mantener esa parte de reforzamiento, porque el reforzamiento no es como tal del proyecto, es una actividad continua de la organización. Y me recuerdo mucho de ese famoso PDCA, ¿se recuerdan? El Plan do Check y Act, que uno decía Mm. estandarizo, Plan do Check y Act, estandarizo y tal, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber ese énfasis de decir, bueno, mira, hay que hacer que la gente entienda que este es la nueva cultura o que este es el nuevo proceso y hay que trabajar así. Entonces, si no funciona, es porque probablemente hay una falla en algo mayor. ¿Lo ven? ¿Veo yo? ¿No? Hay muchas cositas ahí adicionales, pero pues por supuesto lo vamos a dejar para más adelante. Y yo creo que tenemos que igualito hacer nuestras preguntitas. ¿Les parece? ¿Sí? Si me dan un Sí. segundito, les pongo sus 5 preguntitas. ¿Ok? Perdón, venimos para acá, venimos para acá, venimos para acá, llegamos acá, chan, chan, chan. Hacemos así, venimos acá. Perdónenme este corre, corre. Y aquí venimos al Classroom de Google. Perdón, estamos acá, perdónenme. En esta velocidad, gestión de cambio. Ok. No le monté los ejercicios de Mentimeter porque yo me decía, bueno, ¿de dónde está que está? Iniciar sesión, ¿verdad? Le voy a poner las primeras 5 preguntas. Durante una revisión de post-implementación, notas que el equipo ha vuelto a usar el sistema anterior, aunque la capacitación fue exitosa. ¿Qué Ya acción va, representa? no se ven las preguntas. Ah, perdón, voy con Sí, de ustedes. la lámina, claro. Aquí estamos. Ok. Durante una revisión de post-implementación, notas que el equipo ha vuelto a usar el sistema anterior, aunque la capacitación fue exitosa. ¿Qué acción representa mejor una estrategia de refuerzo adecuada? Ya, no. No está fácil. Yo pondría alinear las evaluaciones, pero eso como que es muy drástico. Quizás solicitar retroalimentación. No, yo creo que esa de alinear está bien. ¿Sí?
Por ahí vamos. Ojo, este es nuestro superconsultor externo, GPT. ¿Cuál de los siguientes factores puede hacer inefectivo un refuerzo, incluso si es frecuente? El- Que el refuerzo no está vinculado al comportamiento exacto, deseado, diría yo. O sea, contraproducente, ¿no es cierto? Ujú. Ajá, Ya. ¿no? Es como lo peor, ¿verdad? Es lo peor. Porque le Sí, estarían incentivando para que haga el comportamiento contrario a lo que tú quieres. sí. ¿Cuál de las siguientes acciones del gerente del proyecto técnico mejor contribuye a sostener el cambio una vez implementado? yo pondría alinear a los líderes, ¿no? Sí, Sí, la B, la segunda. sí, la Ojo segunda. por ser las moscas, pues. Es decir, este sería como que la entrega final, ¿verdad? Ujú. Sí, que es lo que el caso que estábamos hablando. Bueno, yo como gerente de proyecto técnico llego hasta la solución y después, ¿qué características de tener un refuerzo efectivo según el modelo ADCAR? Me iría por la C. Sí, Sí. exacto. Ah, ya tiene la respuesta. Una vez que el nuevo proceso está en uso, el patrocinador del Bríncame. proyecto celebra No, públicamente. no No, pero es importa. que las de otras son las del siguiente capítulo. Si le da tiempo, lo hacemos. ¿Qué elemento de ADCAR se está fortaleciendo y qué beneficios genera? Ya, ya, no se ve la pantalla. Si la tienes con la No sé. respuesta, no la hagas entonces. Ya, déjalo hasta ahí. Ahí Claro, está. claro. Hasta ahí. Reforzamiento. Ahí está. Reinforcement, ¿no? Entonces vamos, cerramos acá. Submit. Deberíamos ¿Cuántas tener fueron? 5. Mm, 4 de 10. Una nos pelamos. La primera está bien. 2, mm, 3. Ah, no le puse la respuesta, pero debe ser esa. Le pido me disculpen. No le puse la Ok, respuesta. ok, Se me ok. fue. No hay Y esta problema. la tenemos buena. Ok, ok. Creo que, bueno, creo que ha sido un buen. Recuérdense que esta es la base del modelo. Que es sí. simplemente entender los temas mayores, ¿no? Ok. Para el próximo tenemos ese capítulo, el capítulo 7. Voy a ver qué tan profundo es el capítulo 8. Sé que el capítulo 7 es muy complejo. Y es muy complejo por lo que está hablando del curado de los conceptos. Se pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Lo puedes pasar a la mina borrando, pero hay conceptos muy Mira, interesantes que El, tiene ese capítulo el 7. capítulo 7 tiene ejemplos de casos. Y yo creo Ok. que Estefano nos acaba de dar el caso perfecto. No, pero yo Entonces, me lo leí el 7 sin querer y en verdad, es verdad, tiene casos y es, no sé, es tiene complejo, yo no entendí casos. casi nada. Sí. Sí, por eso, por eso. O sea, hay que dedicarle tiempo, pero que una de las cosas que también les proponía por el chat era que busquemos casos reales. O sea, a mí me parece que tú lo que acabas de decir es un tremendo planteamiento, que de hecho José Ignacio te sugirió la calidad de Lean para las mediciones, porque en tu caso lo que hay es que garantizar las mediciones para Sí, que se vea el histórico, aunque las personas se vayan. Entonces, pero eso es parte de, o sea, digamos que sería como evolucionar un poco más lo que hacemos aquí, que no es solo la lectura, sino ver casos reales que estamos viviendo nosotros. A mí me parece que sería bueno poder hacer una analítica de tu caso y si hay otra persona que traiga otro, hacerlo igual. Yo creo que es decir, una de las cosas interesantes sobre esto, sí, bueno, yo vuelvo a caer en la situación de que es necesario dar un paso más, había uno que decía, hay que darle la rosca nueva. Y tenemos varias roscas que no le hemos dado la vuelta. ¿Ok? Lo interesante es que todo Mm, está pegando. ¿Por qué? Porque por un sí. lado eres gestión de cambio y que haces coach, pero eres líder, Mm, ¿verdad? Y hay un líder que no tiene poder, como dice Antonio. Entonces podemos seguir avanzando, pero podemos intentar traer un caso, porque un caso cada uno y que nosotros digamos, bueno, ya con esto que nosotros tenemos, que tenemos liderazgo, que tenemos coach y que tenemos gestión de cambio, podemos entre los que estamos en el grupo, todos los facilitadores, que cada quien seleccione un proyecto y que
entre nosotros nos hacemos el compartir entre nosotros qué es lo que estamos opinando y cómo lo estamos llevando. Porque realmente es muy complejo, porque eso de decir, mira, sácate las entrevistas individuales, únelo a la grupal, planteas las propuestas, es súper interesante y es bien complejo. Y bueno, ¿y ustedes qué piensan inicialmente de pros y contra el modelo de gestión de cambio, el del estándar de cambio? No, no entendí a qué te refieres con el estándar. Nosotros vimos un modelo que es el modelo de Eh, estándar de gestión de eh, cambio. Ah, ok, ya. Eso es una muy buena pregunta. Tendría que revisar. Lo que veo es que eh, el primero, el del ASMP, estaba muy basado en procesos y orientado tipo metodología, tipo, digamos, procesos, flujos, entradas y salidas, siguiendo el esquema del PMBOK inicial. Y este modelo va mucho más a lo que es el tema de la gente, que terminas impactando, aunque el otro también habla de gente, pero este se quedó, digamos, el otro lo veo mucho más cuando lo quiero llevar a una implementación corporativa o de empresa, y perfectamente te aplica a personas, ¿no? O sea, lo puedo llevar a cualquiera de los dos escenarios. Sí, sí. ¿Y tú, Eli, qué piensas? A ti te dicen, Este, implementa uno, ¿cuál sería el más fácil de implementar? yo implementaría AdCar. Sorry, Antonio. Pero es que el AdCar, ¿sabes qué pasa? Que la gestión individual es realmente el gran vacío, la gran brecha que se forma cuando no trabajas del lado de la gente, ¿me entiendes? Entonces, y ahí de verdad que se pone con mucha más resistencia la generación del cambio. Los casos que yo he visto de cambio en organizaciones en donde se cumplen los tiempos, y no es que no existe la resistencia, pero se cumplen los tiempos, es porque existe una gerencia que está forzando. Existe un gerente organizacional, no un líder del proyecto, un gerente organizacional que es tu jefe y te está diciendo hazlo. Entonces, y realmente eso no es lo que se espera cuando uno aplica un modelo de gestión de cambio, porque es como decía Marco, o sea, uno quiere que se cumpla la película de final feliz. Entonces, y no de que, bueno, yo cumplí una orden y ya se acabó, lo pasé. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la fortaleza que yo veo de ADCAR. Los demás modelos sí son buenos porque es un paso a paso, es como toda guía, como todo patrón que uno va siguiendo. O sea, claro que se va a cumplir, pero este profundiza mucho en que la persona se involucre y se comprometa con eso, además de desarrollar la capacidad para responder. Que yo insisto mucho en eso, de que si te dicen que seas responsable, pero oye, esto es un cambio y yo voy desarrollando mi capacidad para responder, entonces tenemos que ser abiertos a lo que hemos mencionado aquí, de que cometer errores es bueno, de que perseverar hasta que conseguir la meta, conseguir la alta motivación, todo ese tipo de cosas. Y de verdad que eso necesita que la persona se eduque de sí. No Sí. solamente que Lina. señale, sino que se eduque Ujú. y entregue de sí. Entonces, eso Lina, es... ¿qué piensas? Ojo, nos falta la mitad del libro. Bueno, José Ignacio, yo diría, no sé, yo la verdad me estoy preguntando si existe como un business case de cada modelo para ver realmente cómo, bueno, cómo pasó cuando lo implementaron en empresas y tipo como lo que es los que ponen en Harvard Business Review, que cuentan una historia de cómo implementaron el modelo y tú vas sacando las conclusiones de si funcionó, si no, por qué no funcionó. Ok, Claro, ok. habría que ver. Bueno, yo a ChatGPT le pregunté sobre modelos de cambio, así que déjame ver si consigo el resumen y lo comparto, que creo que va, digamos, por lo Sí. menos la idea de saber cuáles son los pasos de cada uno. Estefano, con lo que hemos visto, cuál te parece que lo utilizarías más rápidamente así a la hora de implementar? Yo creo como dijo él, y yo creo que Dakar es el como, y nunca va a ser, o sea, es lo mismo del final feliz, nunca va a ser perfecto, pero creo que es como que lo que más ¿sabes? En todas las empresas es un caos, y es lo que más como que aterriza ese caos, es lo que Sí. creo yo.
Eh, Sí, mira, ese comentario, Estefano, es tan importante. En el capítulo 7 cuando inicia, también te dice que este modelo ayuda a que la empresa desarrolle esa conciencia de cambio, Sí, que, o sea, de verdad, desde mi experiencia, sobre todo en estos últimos 8 años aquí en Chile, es un tema de que ni con un taladro, ¿ok? O sea, para girar la piedra, porque hay casos que no, o sea, se bloquean y así lo hago y esa es mi forma de hacerlo y cuesta muchísimo. sí, Entonces, ah, este modelo, al ser tan individual y que la persona realmente sabe que ha sido un beneficio para sí mismo y un crecimiento para sí mismo, refuerza el hecho de abrirse a los cambios futuros. sí. ok. Marco, cuéntame. Bueno, no, más bien ahí la pregunta yo haría es, ¿quiénes han estado involucrados en el proceso de cambio? Tal vez ellos nos pueden alimentar más, sobre todo me refiero a haberlo puesto en práctica, ¿no? Cualquier modelo que hubiese sido, sería muy interesante. Yo personalmente no lo he estado, hemos estado involucrados en los cambios, pero no he sido parte del promotor o el Claro. equipo que ha estado haciendo el cambio. Tal vez alguien que haya Ok. estado en no sé si alguien del grupo ha estado participando activamente en un proceso de cambio. Creo que me gustaría muchísimo alimentarme de esa información, de Sí. saber, de Yo, entender la Sí, como, realidad, Yo como he líder estado, no, querer pero sí. aplicar digamos, el conjunto de ideas versus la realidad. yo he estado y lo detesto. Lo detesto con toda mi alma. De verdad, lo peor o sea, que me ha tocado como 3 o 4 veces, lo peor que después siempre trato de ver cómo me saco de eso, porque es lo peor. bueno, yo de Es mi como, es lo parte, como Sí, decía sí. él, y convencí a Bueno, es gente y tal, difícil, o sea, todos los y es cambios son difícil. difíciles. Ah, Esa es la típica frase de todo el que está fuera de su zona de confort crece, Estefano, exacto, estás creciendo. exacto. Míralo desde ese No, punto de lo vista. siento que no, porque han sido Te varias estás veces que he crecido beneficiando, y estás horrible. creciendo. No es sí, lo bueno, mío para yo, nada. Es difícil, no es fácil. O basado en sea, es su comentario, difícil, pero porque nosotros somos seres emocionales, por eso es que es difícil, porque cuando no acepta la realidad y te lo tomas de esa forma, sin crear resistencias a la realidad, bueno, ya se te abren otras, Otro este, universo. otras visiones, otras yo perspectivas. de mi parte, yo creo que voy a ver No si te les consigo escuchamos, algunos no te escuchamos. videos, perdón, no me escuchan, ¿no? Te va, un Algo Yo pasa te que no se minuto. escucho, escucha. yo sí te escucho. Hola, Te ¿me escucho oye? Yo perfecto. te escucho. Sí. Sí, es Eric que está en los años. Las mujeres bonitas cuando pasan los años se ponen sordas. No me escuchan, no. Si todo el mundo me escucha, sí me escuchan. Ahora sí. Entonces, ahora las mujeres bonitas Sí. con el tiempo se ponen sordas. Este, yo creo que entonces basado en sus comentarios, déjame ver si yo les consigo primero unos videos y después si les genero alguna especie como de formaticos para empezar esto, ¿no? Yo creo que uno tiene que buscar, es decir, eso es como decir, vas a implementar un proyecto y tienes el pie en poco, puedes buscar una versión light. Hagas lo que hagas, pues al final tienes que utilizar algo que, el modelo que utilices es el que te sea más práctico utilizar, Claro, ¿verdad? claro. Y al final vamos a trabajar con pilotos que sean sencillos. Es decir, ver cómo en una comunidad o en un grupo se puede hacer esto, ¿no? Exacto. Y Mm. entenderíamos que todos vamos a entrar en un proyecto donde vamos a aplicar liderazgo, coaching y gestión de cambio, que puede durar hasta diciembre, Me ¿verdad? gusta. Estefano, Y postúlate. que probablemente, las siguientes lecturas que vamos a buscar de HBR van a estar asociadas a cosas que son necesarias para esto. Excelente. Yo siento que, es decir, si forzamos al superconsultor, probablemente vaya a haber semejanzas entre uno y otro, pero hay que ver lo más sencillo. Y siento que en esa conversación par a par, entre nosotros mismos, vamos a poder decir, bueno, creo que podemos mejorar el modelo de cierta manera, o mira, creo que podrías presentarlo de otra forma o tal, ¿ok? Entonces, bueno, de mi parte nos despedimos, ¿ok? Nos vemos el próximo martes con el capítulo 7. Creo que está súper complejo para que sea uno solo.
¿Ok? Nos Gracias. despedimos de Lina, nos Un despedimos de gusto. Estefano, Gracias a todos, Antonio, gracias, Marco. Eli y Marco. Chao, chao. Cuídense. Gracias. Gracias. Hasta luego.